Buenos días, no, tarde ya, para todos. Pues tengo el placer de presentar a Jorge Reynolds esta tarde, que ha sido una persona sumamente importante para nosotros en Renata. Hemos hecho un par de transmisiones importantes sobre los 55 años del marcapasos y él ha sido muy gentil en dedicarnos su tiempo, su espacio y su conocimiento sobre este invento que finalmente ha apoyado a 55 millones de personas a lo largo del planeta. Entonces es más que un placer para mí tener la oportunidad de decirle al doctor Reynolds que es un gusto tenerlo acá con nosotros, que ansiamos poder continuar trabajando con él y que esperamos que la comunidad académica y científica escuche con muchísima atención esta presentación que tenemos hoy preparada. Entonces, doctor Reynolds, bienvenido. Esta es su casa, este es su espacio. Usted sabe que Renata siempre tiene las puertas abiertas para usted, para sus logros, y a todos ustedes reiterarles nuestro agradecimiento por estar con nosotros en estos 2 días. Y bueno, seguimos adelante. Entonces, doctor Reynolds, muchas gracias. Bueno, es para mí un verdadero placer estar con ustedes. Muchísimas gracias a Renata por la invitación que me han hecho a este importante congreso, y creo que las conclusiones que van a salir y las ideas de la interdisciplinaridad son sumamente importantes. El mundo cada día es más interdisciplinario y si no entramos en esta manera de poder ver las cosas, pues será sumamente trabajoso poder poner a Colombia en una posición importante. El nanopuente o el nuevo marcapaso tiene una historia de 55 años, 1958. Yo me gradué como ingeniero electrónico y por una serie de coincidencias de la vida llegué a la Universidad Nacional a ver una serie de equipos que les había llegado en el departamento de fisiología, aparatos electrónicos. Era verdaderamente el comienzo de la electrónica en la medicina, electrocardiógrafos, sistemas para medir la oxigenación de sangre, para poder hacer registros intercelulares, en fin, una serie de diferentes equipos electrónicos, todos en la era de los tubos. Para las personas jóvenes, pues hablar de la era de los tubos es completamente difícil de entender. Eran una especie de bombillos con los cuales se hacían todo lo que eran comunicaciones, los radios. Hasta ahora comenzaba la televisión e industrialmente había algunos aparatos que se utilizaban y que funcionaban de esta manera, pero principalmente estaba lo que se llamaba la electrónica en ese tiempo, dirigido más hacia las comunicaciones. Y al llegar a la instalación de estos equipos, comencé a ver algo muy interesante. También tengo que contar que nunca se me pasó por la imaginación cuando yo estaba estudiando que ingeniería electrónica tuviera que ver con medicina.
así es que para mí fue una sorpresa y comencé a ver un poco en el Departamento de Fisiología de la Nacional que los médicos, los profesores explicaban el corazón y que eso era un sistema eléctrico y que yo lo estaba entendiendo. Casi simultáneo a esto, por las mismas conexiones ahí con la Universidad Nacional, me llevaron a un grupo de cardiólogos que también acababan de llegar de diferentes partes de Europa, colombianos que se habían entrenado en algo que era totalmente nuevo, que era la rama de la medicina, la cardiología. Eso era también totalmente nuevo. Venía de la medicina interna, pero ya era los especialistas en corazón. Y me contaron que se iba a abrir una nueva clínica, que llegaban una serie de equipos electrónicos. Final, quedé trabajando medio tiempo en la Universidad Nacional y medio tiempo en la clínica Chayo que se comenzaba a crear. Y ahí comencé a ver que las arritmias era algo sumamente importante dentro de la cardiología y que muchísimos de los pacientes que tenían arritmias no había tratamiento, morían. Y dentro de esa, digamos, parte especial eran lo que se llamaban los bloqueos auriculoventriculares completos. Y este problema pues era sencillamente, y traduciéndolo a la electricidad, que el sistema eléctrico del corazón, los sistemas de conducción, sencillamente se desconectaban, como si cogiéramos un cortafrío y cortáramos un cable eléctrico. Y principié a pensar en una idea que era artificialmente un sistema que produciera esos pulsos eléctricos y que esos pulsos eléctricos se pudieran de alguna manera llevar directamente al corazón. Una idea que poco a poco pues fue tomando la idea. Hablaba yo con los médicos hasta el momento en que verdaderamente se interesaron por esa posibilidad. Y estábamos en una época de experimentación en la Chayo para poder comenzar a trabajar con el corazón pulmón artificial para poder hacer cirugía de corazón abierto. Y de esta manera, cuando terminaban las cirugías experimentales, entonces yo ensayaba con los conejos, con los animales con que hacíamos estos trabajos y vimos que sí funcionaba esta idea. El primer sistema que se hizo fue muy curioso porque fue un tocadiscos de 78 revoluciones. Cuando hablo yo de un tocadiscos, muchos no tienen ni idea de la juventud qué era eso de discos de 78 revoluciones. Pues eran unos discos que se llamaban acetatos, grandes, pesados, que se rayaban con gran facilidad. Y el tocadiscos giraba 78 revoluciones por minuto. Entonces, en vez del disco, le hice un cono de aluminio, en vez de la aguja, puse 2 escobillas y en serie conecté unas baterías. Y con este sistema, pues ensayábamos en los corazones, el cual se estimulaban a 78 veces por minuto.
Ese fue los primeros comienzos. Ya hubo un interés en la clínica y comenzamos a construir un marcapaso. Vuelvo a repetir, era la época de los tubos, se necesitaban voltajes muy altos y el aparato era el que ustedes ven a la izquierda, en una carretilla, una batería de automóvil de 12 voltios, el aparato con los tubos pesaba 50 kilos y de ahí salía un cable de 5 metros, el cual se conectaba al paciente. Este aparato pues lo ensayamos con muy poco éxito. Los experimentos que hicimos no tenían gran éxito y un día cualquiera aparece el jefe de cirugía al sitio donde yo se llamaba el departamento de electrónica. Bastante lejos de ser un departamento, era una caseta y ahí hacíamos toda esta parte de experimentación y demás. Y me llegó y me dice, ha llegado un paciente remitido del Ecuador, el cual viene con un bloqueo auriculoventricular completo, ha hecho 4 paros cardíacos, milagrosamente ha salido de ese problema y la única solución es que ensayemos este aparato que no había funcionado. Entonces, pues yo protesté inmediatamente, principié a ver un poco que si yo me metía en esa idea, acababa en el infierno. Y fuimos, me dijo, camine, vamos a hablar con el paciente. Mi sorpresa fue que el paciente era un sacerdote. Y este sacerdote, pues, se había muerto esa mañana 3 veces. Principiamos a hablar y para no alargar la cuestión, me convencieron de que íbamos a poner este aparato a este paciente y que si se moría, como era un sacerdote, pues me eximía de que me fuera al infierno. Después de muchas pensar cómo, porque todo esto era qué técnica quirúrgica iban a usar los cirujanos, qué iba a pasar en una cosa que era totalmente, era el primero que se ponía en el mundo. Entonces el doctor Bejarano, pues arreglamos toda la cirugía, comenzamos a las 4 de la tarde y a las 12 de la noche se terminó la cirugía, funcionaba el marcapaso, era una toracotomía, o sea, abrir totalmente el tórax, rechazar los pulmones y coser los electrodos, que eran una especie de botones, unos cables con un botón, directamente al ventrículo. La cirugía, pues era una cirugía mayor, traumática, pero el paciente salió adelante, el corazón se contraía de una manera rítmica y de esta manera, pues yo creo que la sorpresa fue absolutamente para todos. Pero ahí comienzan los problemas. Maravilloso el marcapaso con la batería de automóvil, pero resulta que a nadie se nos ocurrió que había que cargar esa batería. Entonces,
En ese tiempo, 1958, la mayoría de los carros que había en Colombia eran carros americanos que traían batería de 6 voltios y unos pocos carros europeos traían una batería de 12 voltios. El único carro que había, los dos únicos carros que había en la clínica era el del doctor Bejarano, que era europeo el carro, y el mío. Entonces, teníamos que quitar la batería del carro, cargarla y tener el carro pues prendido para poder cargar la batería hasta que pudimos hacer un cargador de batería. Cosas tan sencillas y problemas que no se nos ocurrió. Bueno, entonces de todo esto, pues las cosas comenzaron a cambiar. 1959 aparece un elemento que cambió el mundo, lo sigue cambiando y lo seguirá cambiando. ¿Qué creen ustedes que fue este elemento? El transistor. El descubrimiento más importante después de la rueda y la aplicación de las ruedas, y sobre todo la aplicación de las ruedas cuando se las pusieron a las maletas. No sé si ustedes se acuerdan lo que era trastear una maleta pesadísima, porque tampoco había los materiales, entonces eran finísimas en cuero y todo esto, y tener que cargar esas maletas. Bueno, el transistor cambió el mundo. Pudimos conseguir los primeros transistores, esos elementos que valen 1,000 pesos, en ese tiempo valían $100 de la época. Eran los primeros transistores que salían comercialmente. Y de esta manera comenzamos a achicar el sistema. Ya no era el sacerdote con un carrito que tenía que, para desplazarse, tener un monaguillo que le ayudaba. Y de esta manera, este sacerdote, para acortarles todo el cuento, vivió 18 años, murió de 104 años. Y de ahí comenzamos toda esta evolución de los marcapasos, cada vez más pequeño, baterías con mayor durabilidad. Comenzamos una pequeña fábrica de marcapasos en la clínica Chayo. Hicimos 2.800 marcapasos. Muchos de ellos se implantaron en diferentes países del mundo, como el primer marcapaso que se puso. Mejor dicho, tenía bandera colombiana ese primer marcapaso. Y ya comienza toda una era de nuevas ideas, la electrónica principia a progresar y cada día aparatos más pequeños, más eficientes, de mayor confiabilidad, y hoy día un marcapaso es aproximadamente 3 monedas de 500 pesos una sobre la otra. La batería dura más o menos unos 15 años. Ya es un sistema totalmente adaptable individualmente a cada paciente. Es todo un sistema computacional en el que se ajusta a las necesidades. Es una cirugía muy simple. Y de esta manera pues ve uno cómo en 55 años cambió totalmente. Yo he estado pues durante todos estos años también metido en la idea de mejorar, de diseñar nuevos circuitos y demás.
También el corazón ha sido lo que he seguido cada vez conociendo más desde diferentes maneras, lo que ha sido electrofisiología comparada, conocer los corazones de los animales, ver qué podemos aprender de esos corazones, el corazón de las ballenas. Duramos 28 años tomando electrocardiogramas y por diferentes métodos poder registrar el funcionamiento del corazón, y aprendimos muchísimo, y de ahí nace una idea cuando aparece la nanotecnología. La nanotecnología va a cambiar el mundo totalmente porque es transversal para la creación de nuevos elementos aplicables a la industria, aplicables a el transporte, a todo lo que ustedes quieren. Los nuevos computadores, esto viene ahora con el grafeno, que también va a acabar con un material que va a estar reemplazando cantidades de cosas. Hoy día no hay que pensar qué material voy a utilizar en alguna cosa, sino cómo voy a hacer ese material para que sea exactamente el que se necesita para lo que queramos. No sé si, creo que podemos tener las imágenes. Aquí está. Aquí vemos uno, sí, no, está bien. Ya, aquí, el 5. Aquí tenemos el sacerdote, tal vez unos 10 años después, y ven ustedes cómo le salía el cable que se conectaba al marcapaso. Este sacerdote pues ensayó una gran cantidad de diferentes marcapasos. Él estaba completamente feliz, entendía, aprendió de marcapasos. Llegó un momento en que tenía 3 aparatos y él mismo había creado una serie de switches en caso de que le fallara uno, cambiara el otro. Aquí tienen ustedes el sitio donde hicimos estos marcapasos. La clínica Chayo estaba en un sitio que era rodeada de potreros. Ahí ven ustedes las vacas. El carro mío, que era absolutamente protagonista porque era... Y al fondo, no lo blanco, sino al lado izquierdo, ven el departamento de electrónica. A todas estas, pues el doctor Sol en los Estados Unidos estaba trabajando también en esta idea. Aquí vemos un poco el doctor Shardek en la parte de arriba y el sitio donde él estaba trabajando también en los marcapasos. Tampoco era que fuera muy diferente a lo que teníamos nosotros. Y estos son el doctor Shardek hizo el primer marcapaso implantable en 1960, el doctor Zenin hizo también el primer marcapaso implantable en el año finales de 1958, y este fue nuestro primer marcapaso transitorizado. Los marcapasos funcionaban con batería de 9 voltios, entonces cada 15 días tenían que cambiar la batería. Y muchos pacientes se iban hasta la clínica, yo cambiaba los sábados las baterías y tenía una cola de 100, 150 personas para cambiarles la pila. Figúrense ustedes las cosas tan sumamente curiosas.
Estos son los nuevos marcapasos y la nanotecnología comienza, elementos en que son 1.000.000 de veces más pequeños que 1 metro. Para efectos prácticos pensemos en que es 100.000 veces más pequeño que el grueso de un cabello. Ahí está la nueva nanotecnología. Este es el nuevo marcapaso, la cuarta parte de un grano de arroz. Tiene una serie de condiciones muy especiales, que no tiene batería, sino funciona con, si ustedes recuerdan de física, el sistema piezoeléctrico, que es la compresión de un cristal, produce electricidad. Entonces hay todo un revestimiento del sistema y de esta manera produce la corriente. También está conectado al teléfono celular del médico, el cual puede ver en cualquier momento cómo está funcionando y cambiar los parámetros si es necesario. Esto es todo lo que es la nanolitografía a esos tamaños que estábamos hablando, 10 nanómetros, poder hacer los circuitos electrónicos. Estamos en toda la parte experimental. Hay 2 electrodos, uno que se conecta a la aurícula, amplifica esa señal eléctrica producida por la aurícula y la reinyecta en el ventrículo. Y de esta manera obviamos el bloqueo, o sea, donde se interrumpió el paso de la corriente original del corazón. Este es más o menos el funcionamiento. Recibe el voltaje de la aurícula, hace con un sistema de computación toda la operación, recibe la información del teléfono celular para los cambios de parámetros y se reinyecta todo esto al ventrículo. No voy a entrar en tecnicismos. Y aquí vemos también un poco cómo es ese sistema piezoeléctrico que rodea todo el circuito, la parte auricular, ventricular del sistema. Esto es implantado por medio de un catéter. Esto es lo que creemos, cómo va por la vena el sistema hasta llegar al endocardio, donde, en el endocardio, donde estos ganchos se adhieren a la pared ventricular internamente. Aquí vemos un poco todo el sistema en un corazón virtual que hemos hecho, y en este sitio queda colocado el nuevo marcapaso. Probablemente comenzaremos a pensar en el grafeno como uno de los materiales para reemplazar lo que hoy día tenemos. El futuro de los marcapasos es llegar a poder hacer estimulación probablemente por luz o por ingeniería de tejidos, poder reemplazar ese sistema fisiológico del corazón y poder hacer trasplantes de tejidos directamente con células madres y restablecer el funcionamiento de una manera correcta del corazón.
El mundo es totalmente diferente al punto de que en 5 años no vamos a reconocer lo que hoy día hay en tecnología. En 10 años es trabajoso pensar cómo va a ser el mundo y a mitad del siglo imposible de predecir. Todo lo que es ciencia ficción hoy, probablemente mañana será lo que vamos a tener de tecnología. Mejor, peor, no lo sé. Lo único que sí hay que principiar a pensar es que todas estas maravillas hay que comenzar a pensar en una reglamentación, una manera de poder controlar todos estos sistemas y si no lo hacemos en mentes distorsionadas, toda esta tecnología podrá llegarse a que el hombre que tiene el cerebro más evolucionado pueda inclusive desaparecer. Hay que pensar que el único animal que se suicida es el hombre. Así es que si no hacemos esto en manos de tantas personas en el mundo, pues podrán hacer unos daños enormes. Así es que la juventud tiene que pensar que les dejamos un mundo bastante complicado, nosotros los viejitos les dejamos un mundo muy complicado y con una serie increíbles de desarrollos tecnológicos que tienen que principiar a pensar cómo los van a manejar de una manera adecuada. Colombia creo que tiene un futuro muy importante, ojalá se sepa manejar. La tecnología tiene una importancia hoy día enorme en el desarrollo de un país. Un país que no hace investigación es un país que no podrá salir del subdesarrollo. Nuestro país, creo que el colombiano es más importante, es una persona recursiva, con gran cantidad de ideas y que cada día lo ve uno en diferentes partes del mundo, como hay colombianos en grandes posiciones, desempeñando puestos sumamente importantes. El país no se ha dado cuenta de eso. Nuestro país, desgraciadamente, es un país político y que no ha pensado en esa parte de que la tecnología será una de las posibilidades de que salgamos adelante. Ojalá a ustedes, los jóvenes, puedan encaminar el país de esa manera. Para terminar, piensen que nuestro país va a tener problemas de agua, va a tener problemas de todos estos cambios de el mundo que se están produciendo día a día, que ya los estamos viendo, la sobrepoblación. Piensen ustedes que 1900 éramos 1.000 millones de habitantes. Terminamos el siglo con 6.000 millones de habitantes. 2013 ya estamos en 7.300 millones de habitantes en el mundo.
Para el año 2030 estaremos en 10.000 millones de personas. Problemas, el agua, y el agua es vital para la vida. Probablemente la contaminación llegará a un momento en que tendremos que usar filtros para poder salir a la calle. Todo esto tiene la juventud que comenzar desde ahora a ver cómo van a solucionar todos estos problemas. Muchas gracias.